Ya llevo usando el iPhone 14 Pro unos 5 meses aproximadamente y bueno, he sacado unas conclusiones bastante claras acerca de la isla dinámica, acerca de el Always On Display, acerca de diferentes cosas de este dispositivo y tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, así que os voy a ser totalmente sincero acerca de mi experiencia y si realmente vale la pena por el precio que vamos a pagar, que es un dispositivo que nos va a durar bastantes años, pero ojo también porque a lo mejor no vamos a utilizar todas las funciones que tiene, o sí. Así que iré diciendo una cosa que me ha gustado, otra cosa que a lo mejor no me ha gustado tanto. Empezamos por algo que sí le he sacado partido y es a la isla dinámica. Yo al principio creía que Apple estaba haciendo este movimiento un poquito para no hacer lo que hacían los dispositivos Android, que era poner simplemente un agujerito, poner un notch diferente y así salvar un poquito el año. Para nada, esta isla dinámica le ha dado pues un toque diferente, una utilidad a ese espacio que teníamos en el notch y que prácticamente era inamovible. Actualmente sí creo que le estoy sacando partido a la Dynamic Island, por ejemplo cuando me envío archivos por AirDrop, al menos ya sé cuánto está tardando en el momento exacto, o por ejemplo también cuando escucho música, es algo que realmente puedo mantener pulsado, cambiar de canción y seguir ahí con mi vida sin tener que entrar a la aplicación y perder algo más de tiempo. Cuando reproduzco un vídeo de YouTube, lo mismo, y al fin y al cabo creo que hay otros aspectos de la dinámica a lo mejor que no utilizo tanto, por ejemplo cuando pongo un temporizador, que no es algo que lo suele hacer, pero creo que incluso Apple podría dar un pasito más. Creo que lo va a hacer con diferentes actualizaciones de software, a lo mejor en iOS 17 añadiendo incluso más aplicaciones o abriendo esta isla dinámica a terceros puedan sacarle partido, por ejemplo con las actividades en directo. Me parece que también lo utilizo sobre todo en algunos partidos de fútbol que quiero saber constantemente cómo van, y esta isla dinámica creo que es algo que le va a dar mucho juego al iPhone y además nos hace más productivos, que ese es el objetivo. Así que vamos ahora con una cosa que no le saco tanto partido, incluso la he desactivado, como es la pantalla siempre encendida. Ya sé que a lo mejor lo hice porque no estaba acostumbrado, pero realmente es algo que me distraía bastante, sobre todo al principio, antes de sacar la actualización donde se le puede quitar el color o incluso se puede atenuar la pantalla. Me distraía bastante y además yo creo que consumía un poquito más de batería de lo esperado, así que por tanto yo actualmente lo tengo desactivado, ya que cuando bloqueo el dispositivo quiero centrarme en otra cosa y por tanto no quiero tener como una pantalla semi iluminada por ahí por el escritorio, y es algo que no termino de acostumbrarme. En cambio, una cosa que sí creo que vale la pena en este dispositivo es la cámara. Ha mejorado en diferentes aspectos. Yo la utilizo prácticamente para crear contenido en todo momento. Hay muchos planos que estaréis viendo en este vídeo que lo estoy grabando con el iPhone 14 Pro o con el iPhone 14 Pro Max, y la verdad que prácticamente nadie se da cuenta si lo grabo con una cámara profesional o con una cámara directamente del iPhone. De la misma manera, utilizo prácticamente siempre que puedo el modo acción, y es que me ayuda a estabilizarle un poquito más los vídeos a los iPhone, y de verdad que la gente no lo nota, pero yo que realmente grabo a veces sin el modo acción y con el modo acción sí se nota la diferencia, y esto me ayuda también a la hora de grabar vídeos a que todo se vea muchísimo más estable, que no haya tanto parpadeo, y al fin y al cabo ya te digo que yo sí le saco partido. En cambio, a lo que no le saco tanto partido es al sensor de 48 megapíxeles, que de momento lo podemos utilizar cuando tenemos la opción de ProRAW activada, ¿vale? Es algo que lógicamente yo no saco tantas fotos como grabo vídeos, pero creo que está un poquito más reservado a esos profesionales que sí le saben sacar partido, sobre todo profesionales que se dedican a la fotografía, y además pesan bastante. Por tanto, yo prácticamente siempre recurro a las fotos sin esos 48 megapíxeles, ya que la calidad sigue siendo excelente y no me requiere ni tanto espacio, no tengo que realizar esa postproducción de la foto. En cambio, donde estoy encantado, siempre estuve encantado, pero creo que este año es increíble en el rendimiento. Gracias a esta RAM que tiene, puedo tener muchísimas aplicaciones en segundo plano y que no crasheen, por decirlo así, es decir, que no dejen de refrescarse en segundo plano, ya que el rendimiento de este dispositivo permite tener muchas aplicaciones en segundo plano y así, por ejemplo, tener un story que iba a subir a Instagram ahí en segundo plano mientras estoy editando el vídeo
vídeo en CapCut y estar pensando directamente en el caption, en el título que le voy a poner directamente a la foto o a ese vídeo que voy a subir. Creo que si tuviese otro iPhone a lo mejor un poquito más sencillo, no haría las cosas tan rápido y por tanto no podría subir tanto contenido. A la hora de jugar a juegos, pues prácticamente es lo mismo, juego mucho, la verdad, al Call of Duty, también al Rocket League, pero principalmente estos juegos no es que requieran de poquito rendimiento y además la tasa de refresco, ojalá más juegos lo puedan aprovechar dentro de muy poquito, ya que llevamos ya varios años con esta tasa de refresco y me parece que hay pocos juegos que realmente se adaptan a la calidad que podría conseguir este iPhone 14 Pro. Por otra parte, no estoy muy contento con la batería. No sé si contento es la palabra, pero me gustaría que diesen un pasito más. Ya sé que se sacrificaría un poquito de diseño, pero la batería me encuentro en una situación que tampoco es que haya mejorado respecto al año pasado. Ya era buena, por tanto, tampoco es que me pueda quejar. Lo cargo yo creo que durante las noches, prácticamente todos los días. Y como estáis viendo, tengo unas horas de pantalla de aproximadamente 10 horas. Ya sé que a lo mejor me estoy quejando de vicio, sé que muchas personas igual tenéis muchísimas menos horas, pero bueno, yo tenía unas expectativas muy altas con este dispositivo y bueno, a pesar de que sí lo uso muchísimo, estoy prácticamente todo el día trabajando con él, bueno, pues yo me esperaba un poquito más y al fin y al cabo igual me diréis que el iPhone 14 Pro Max sería la mejor elección, pero no me gusta tampoco una pantalla tan grande. En cambio, algo que sí he notado es la pantalla y sobre todo el brillo de esta pantalla. La calidad ya es excelente, pero el brillo en exteriores hasta 2000 nits de pico de brillo me parece una locura y a veces pues no voy ni siquiera con el 80%, porque ya en exteriores me es totalmente suficiente, a no ser, por ejemplo, que estemos en la playa, que estemos en situaciones donde el sol pega directo. En cambio, sí que echaría de menos que la carga inalámbrica aumentase su velocidad directamente a los 20 vatios que nos permite por cable. Sé que esto tenemos que darle un poquito de tiempo a Apple para que consiga esa velocidad, pero me parece que el MagSafe está bien, supone un costo adicional, pero si pudiéramos conseguir la misma velocidad que la carga rápida sería totalmente un acierto. Hay otras cosas que tiene este dispositivo que no he podido probar, por suerte también os digo, como por ejemplo es la detección de accidentes, que bueno, pues lo podemos tener activado desde aquí, desde los ajustes, o también las llamadas SOS por satélite, que de momento no tenemos ni en España ni en Estados Unidos, pero poquito a poco Apple va lanzándolo en diferentes países y esperemos que llegue pronto también a los países hispanohablantes. Para mí este dispositivo, por supuesto, es el mejor dispositivo que tenemos a día de hoy. Eso sí, tampoco es que le encuentre mucho sentido si ya tenemos, por ejemplo, un iPhone 12 Pro, un 13 Pro, el cambiarnos a un 14 Pro, ya que el cambio sí que lo veo un poquito más correcto a aquellos que vengáis de un iPhone 11, 11 Pro o incluso iPhones más normales si queréis dar salto, y para eso está pensado este dispositivo, para ser muy versátil, aunque creo que la opción correcta para prácticamente todo el mundo serían los iPhone 14, 13 o 12. Este dispositivo, para el que requiera un poquito más, es la opción correcta. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál es vuestra opinión? Que también suele importar a la demás gente y lo valora muchísimo, así que te espero por ahí por los comentarios, puntúa el vídeo, que también me ayuda muchísimo, y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!